Dayo le dijo a Genchu. Desde la antigüedad, los ancestros iluminados que aparecieron en el mundo se basaron únicamente en su propia experiencia fundamental para revelar algo de lo que está ante nosotros. Así los vemos golpeando sillas y levantando batidores, golpeando el suelo y blandiendo palos, golpeando un tambor o haciendo rodar pelotas. Dayo continuó. Aunque esto es así, eminente Genchu, has viajado por todo el mundo y has pasado mucho tiempo en monasterios. No te preocupes por días calendarios tan antiguos como los que mencioné, simplemente sigue el camino vivo que ves por tu cuenta, yendo hacia el este, hacia el oeste, como un halcón surcando los cielos. En un abrir y cerrar de ojos, cruzarás al otro lado. En otra ocasión Dayo le dijo a Kuso. La causa y las condiciones de la gran preocupación de los iluminados no son aparte de sus asuntos cotidianos. No hay diferencia entre aquí y allá. Impregnan el pasado y el presente, brillando a través de los cielos, reflejando la tierra. Por eso se dice que todo en los últimos 1000 eones está bien en el presente. Valoramos el gran espíritu de un héroe solo en aquellos importados. Antes de que cualquier señal se haga distinta, antes de que cualquier ilustración sea evidente, concéntrate fervientemente, mirando, veniendo oyendo, hasta que tu esfuerzo esté completamente maduro. En el instante de un pensamiento, logras la unión. La mente del nacimiento y la muerte se destruye y de repente ves con claridad tu apariencia original, el escenario de tu tierra natal, cada detalle claramente definido. Entonces ves y escuchas como lo hicieron los Budas, conoces y actúas como lo hicieron los antepasados iluminados. Quien se interesa por conocerse a sí mismo, tiene dos caminos abiertos. Uno es el camino del conocimiento. Leer las escrituras, estudiar a los antiguos eruditos, recopilar tantos conceptos sobre el propio ser como sea posible. Ese es el camino más económico. No habría nada de malo si solo fuera más económico, pero también es incorrecto. La segunda forma es no preocuparse por los demás. Por muy valiosas que sean esas escrituras, no pueden darte ni un solo atisbo de tu naturaleza fundamental. 1000 Budas juntos no pueden obligarte a convertirte en un Buda. Es tu derecho esencial conocer tu naturaleza fundamental o no. No puedes ser forzado por maestros ni por padres. Sí, pueden imponerte el conocimiento, pueden imponerte ideologías. Imponen la religión, sin comprender que si estás lleno de ideologías, te vuelves prácticamente inválido, impedido de conocer tu propia naturaleza. Estás tan cargado de conocimiento prestado que no puedes ascender a las montañas más altas. Tienes que soltar todo tu peso. A medida que asciendes, incluso respirar se vuelve difícil, incluso vestirte se vuelve difícil. Tienes que soltar todo tu peso, tienes que perder la ingravidez. Lo que es cierto en el alpinismo también lo es en el mundo interior de la consciencia. Si quieres adentrarte, tendrás que cortar de un solo golpe todo el conocimiento que te ha sido otorgado. Simplemente quémalo. Es mejor ser ignorante en el camino, porque al menos la ignorancia es inocencia, que ser sabio. El conocimiento es el mayor obstáculo para el conocimiento, porque piensas como si ya supieras. Pero no existe ese como si. O lo sabes o no lo sabes. Y no hay forma de comunicarlo con palabras, todas las palabras serán malinterpretadas. Solo la presencia de un maestro vivo, un silencio sin palabras, puede quizás convertirse en un destello, en un punto de activación en ti. No lo hace el maestro, sucede en tu receptividad, en tu apertura. Algo hace clic. No hay otra palabra que pueda reemplazar la palabra clic. Dayo le dice a Genchu. Desde la antigüedad, los ancestros iluminados que aparecieron en el mundo se basaron únicamente en su propia experiencia fundamental para revelar algo de lo que está ante nosotros. Quienes lo han conocido, su dificultad radica en la comunicación. Conocen el sabor de la sal, pero no pueden expresarlo mediante el lenguaje. El lenguaje tiene limitaciones, y la experiencia de su naturaleza fundamental es de lo ilimitado. Llevar lo ilimitado a las limitaciones del lenguaje es una tarea tremendamente arriesgada. Aunque se haga con absoluta precisión, fracasará. Ante esto, los antiguos maestros no se basaron en las escrituras, ni siquiera en el lenguaje. Son su propia autoridad, no importa si todas las escrituras del mundo dicen algo diferente. Ellos conocen el sabor de la verdad. Su autoridad no se deriva de su erudición, ellos son la autoridad en sí mismos.
Esto les plantea un problema, ya que no pueden usar las escrituras ni los medios de comunicación comunes. Por lo tanto, recurren a cualquier cosa que tengan a la mano. Así los vemos golpeando sillas y levantando batidores, golpeando el suelo y blandiendo palos, golpeando un tambor o haciendo rodar pelotas. Cualquier cosa, con tal de despertarte. Porque no se trata de enseñarte una comprensión filosófica, se trata de un despertar existencial. Cuando por primera vez Occidente tomó conciencia de los maestros Zen, pensó, esta gente está completamente loca. Alguien está preguntando sobre la verdad y tú lo golpeas. Obviamente, parecía una locura, y más aún porque la persona golpeada, en profunda gratitud, se inclina y te toca los pies. Occidente estaba completamente desconcertado. Cuando los libros Zen empezaron a traducirse por primera vez, los filósofos occidentales se golpeaban la cabeza. Nunca habían oído que al abofetear a alguien que pregunta, se le responde. No tenían ni idea de lo que implicaba golpear o abofetear. Un maestro Zen incluso arrojó a un hombre desde la ventana del segundo piso. El hombre había venido a preguntar, ¿qué es la verdad? El maestro no solo le provocó fracturas, sino que se le echó encima y le preguntó, ¿lo entiendes? Y el pobre hombre tuvo que decir, sí, maestro. Este tipo de incidente era completamente desconocido fuera de la tradición Zen. Pero hay que comprenderlo, lo que implica. Cuando un maestro Zen golpea, dice, ¿eres la verdad y preguntas sobre ella? ¿Bromeas? ¿Eres el Buda y preguntas qué es el Buda? Al golpearte, simplemente te dice, mírate a ti mismo, en lugar de preguntar como un mendigo de un lado a otro. Simplemente entra y observa. Su golpe es un shock, en ese shock, tal vez tu pensamiento se detenga, hay muchas posibilidades. No esperabas un golpe, habías llegado con profunda humildad, tocando los pies del maestro. Y a veces ha sucedido que la persona ni siquiera ha hecho la pregunta y el maestro la ha golpeado, porque el solo hecho de acercarse y tocarle los pies significa que tiene alguna pregunta que hacer. No importa qué pregunta, te mereces un buen golpe. Te devuelve a ti mismo, te dice, existencialmente, que tú eres la respuesta. No la busques en ninguna parte. Al no tener otra forma de comunicarse, idearon cualquier cosa que pudiera despertarte, lanzarte sobre ti mismo. Hacer una pregunta significa poner la responsabilidad en el maestro para que te responda. Pero su respuesta no puede ser tu respuesta. La respuesta de nadie más puede ser tu respuesta. Tu respuesta debe crecer dentro de ti, como crece una rosa. Eso es lo que el maestro te dice al golpearte. No vayas a ninguna parte, simplemente entra, deja de pedir, deja de mendigar, porque ya estás en el reino de los Budas, pero aún no has mirado dentro. Quizás un buen golpe, quizás el maestro arrojando al discípulo por la ventana, lo despierte de su estado de sonambulismo, el estado en el que todos estamos. Medio dormidos, medio despiertos, apenas despiertos. La mayor parte de nuestro ser está profundamente dormida. Según los psicólogos modernos, solo una parte de cada 10 está despierta, 9/10 partes duermen profundamente. Con tanto sueño en tu interior, es imposible conocer la verdad, conocer el amor, conocer la naturaleza de la existencia. Dayo dice que estos antiguos maestros tuvieron que recurrir a métodos extraños, pero había simplemente una razón: despertarlos de alguna manera. Dayo continuó. Aunque esto sea así, eminente Genchu, has viajado por todo el mundo y has pasado mucho tiempo en monasterios. No te preocupes por días tan antiguos como los que mencioné, simplemente sigue el camino vivo que ves por tu cuenta. Dice que todos los antiguos maestros, budas y patriarcas son calendarios antiguos, no te preocupes por ellos. Sigue la corriente viviente que ves con tus propios ojos. Sin creencias ni fe, simplemente sé claro. El Zen exige del discípulo una claridad, una inteligencia y una consciencia que ninguna otra religión ni filosofía del mundo ha requerido. Su exigencia es absoluta. Dayo dice, no te preocupes por esos calendarios anticuados. Simplemente sigue el camino vivo, de donde proviene tu vida. Sea cual sea el punto de donde surja tu vida, ese es el camino vivo. No está fuera de ti. Tienes que excavar en tu interior para encontrar las raíces y el camino que te conecta con la existencia universal. Es simplemente un asunto interno.
Simplemente sigue el camino vivo que ves por ti mismo, no me preguntes ni a mí ni a nadie cuál es el camino vivo. Simplemente cierra los ojos y descubre por ti mismo cuál es. Estás vivo, eso es seguro, lo comprueba tu cuestionamiento. Estás respirando. Simplemente cierra los ojos y descubre dónde se unen todas estas ramas al tronco y dónde se esconden las raíces en la energía universal. Este es el camino de la vida, y nadie puede enseñártelo. Tienes que encontrarlo tú mismo. Simplemente sigue el camino vivo que ves a tu medio ambiente, yendo hacia el este, hacia el oeste, como un halcón surcando los cielos. No te preocupes, a donde quiera que te lleve, ve. Finalmente te llevará al centro mismo de la existencia. En un abrir y cerrar de ojos, cruzas al otro lado. El acontecimiento ocurre solo en un abrir y cerrar de ojos. La distancia entre el Buda y el no Buda es tan pequeña, la distinción entre la vigilia y el sueño es tan pequeña, que en un abrir y cerrar de ojos ya has llegado a la otra orilla, a la otra orilla. Hay que entenderlo claramente. El camino no es muy largo. Llamarlo camino es simplemente simbólico, no hay otra forma de decirlo. Es simplemente un cambio de visión. Mirabas hacia afuera, cierras los ojos y miras hacia adentro. Y continúas, profundizando en tu interior, hasta donde puedas, y seguro que encontrarás la fuente de tu vida. Es como si una rosa buscara la fuente de su vida. ¿Dónde la encontrará? Tendrá que buscarla en su interior, en las ramas, en las raíces, de donde obtiene todo su alimento y toda su vida. También tenemos raíces, pero son invisibles. El Zen no es más que el descubrimiento de nuestras raíces. El hombre que conoce sus raíces se llama Buda. En otra ocasión Dayo le dijo a Kuso, la causa y las condiciones de la gran preocupación de los iluminados, no está aparte de tus asuntos diarios. No hay diferencia entre aquí y allá. Impregna el pasado y el presente, brillando a través de los cielos, reflejando la tierra. Por eso se dice que todo en los últimos 1000 eones está bien en el presente. El pasado, un pasado inmenso, un pasado sin principio, ha quedado atrás. ¿Pero a dónde se ha ido? Un futuro inmenso, un futuro eterno, un futuro sin fin, está ante ti. ¿Dónde se esconde? La comprensión del Zen es que en el momento presente se oculta todo el pasado, y en el momento presente también se oculta todo el futuro. El momento presente contiene todo el universo, pasado, presente y futuro. Si logras comprender el momento presente, habrás comprendido todo el fenómeno de la eternidad. Antes de Albert Einstein, todos creían que el átomo era la partícula más pequeña que existía. Hasta Einstein, nadie había logrado dividir el átomo, por lo que se creía que era la última división de la materia que podíamos realizar. Era imposible dividir el átomo en dos, el átomo era una entidad sólida. Pero Albert Einstein logró dividir el átomo y descubrió que, al dividirlo, explota la enorme energía que se esconde en él. Nadie había concebido jamás que una partícula así, invisible a simple vista, contuviera tanta energía que pudiera destruir una gran ciudad como Hiroshima o Nagasaki en 3 minutos. Consumió ambas ciudades, dejando solo rastros, ruinas, esqueletos. Un amigo me envió la foto de una niña pequeña que debía de estar subiendo las escaleras del primer piso de su casa, con sus libros para hacer la tarea. Estaba a mitad de camino cuando la bomba atómica cayó sobre Hiroshima y todo se quemó en 3 minutos. Me envió la foto de la niña. Se quemó con sus libros, y su imagen quedó impresa en la pared. Solo la silueta de su cuerpo y la pequeña bolsa donde llevaba la tarea. Así como el átomo era desconocido en su momento. Ahora nos hemos adelantado cientos de años a Albert Einstein. Ahora no solo podemos dividir el átomo, sino dividir sus divisiones. Esas divisiones del átomo contienen fuentes de energía aún mayores, condensadas. Lo mismo ocurre con el momento del tiempo. Contiene todo el pasado y todo el futuro. Y, por supuesto, el presente. Así, quien medita olvida el pasado y abandona toda añoranza del futuro. Basta con conocer el presente. Al conocerlo, al adentrarse en sus complejidades, conocerás el universo entero. Y cuando llegues a tu fuente de vida. Esta también es atómica, una fuente de vida individual. Pero tiene que estar conectada con el universo de alguna manera, de lo contrario, no puedes vivir.
Así que, una vez que encuentres tu fuente de vida, habrás encontrado el camino. En un abrir y cerrar de ojos, estás en la otra orilla. Has entrado en la existencia universal. El Zen es quizás el único enfoque científico de la experiencia religiosa. Valoramos el gran espíritu de un héroe solo en aquellos importados. Antes de que cualquier señal se haga distinta, antes de que cualquier ilustración sea evidente, concéntrate fervientemente, mirando, veniendo, oyendo, hasta que tu esfuerzo esté completamente maduro. Todo se oculta en la mirada, en la observación, en ver con tanta intensidad que toda tu energía se concentra. Entonces la existencia no puede seguir siendo un misterio para ti. En esa concentración maduras y mereces que todos los misterios se te revelen. En el instante de un pensamiento alcanzas la unión, en un instante. Una vez que hayas alcanzado tu fuente de vida, entonces será solo cuestión de un momento, un abrir y cerrar de ojos, y habrás encontrado la unión con la existencia. La mente del nacimiento y la muerte se destruye y de repente visualizas claramente tu apariencia original, el escenario de tu tierra natal, cada particular con una clareza distintiva. Entonces ves y escuchas igual que los Budas, sabes y actúas como los ancestros iluminados. Conocer la fuente de tu vida y dar un salto cuántico en un abrir y cerrar de ojos hacia la otra orilla es la unión con el todo, el cosmos. Tras esta unión, te comportas como un Buda. No puedes hacer otra cosa. Tus acciones, tus gestos, tus palabras o tus silencios, tu movimiento o tu inmovilidad, tendrán la misma cualidad que la de cualquier Buda. Todos los Budas participan de la misma fuente cósmica. El Zen no busca a ningún dios. Su búsqueda se puede definir como la unión con el todo. Y la unión te convierte en todo lo que es, ha sido y será. Nada queda fuera del todo, y te unes a él. Los primeros misioneros que llegaron a Japón para convertir a la gente al cristianismo quedaron maravillados con los maestros Zen. Cuando se toparon con un maestro Zen. Porque otros les habían dicho, no nos molesten. Simplemente transformen a cierto maestro Zen a quien he amado, y si se convierte al cristianismo, aunque vaya al infierno, estoy dispuesto a ir con él. Pero no se molesten conmigo. Simplemente cambien a ese maestro Zen. Y los misioneros se acercaron a los maestros Zen con sus evangelios. Los maestros Zen se rieron, dijeron, ustedes no entienden nada de religión y están convirtiendo a la gente a la religión. Ni siquiera ustedes mismos tienen el gusto. Un misionero estaba muy enojado. Abrió la Biblia y leyó el Sermón del Monte. Es un sermón hermoso y él pensaba, ahora veamos lo que dice este hombre. Después de 3 o 4 líneas, el maestro Zen dijo, cállate. Solo puedo decir esto. Este hombre, quien quiera que haya escrito estas líneas, se convertirá en un Buda en algún momento del futuro. Está en el camino. Puedo decir con certeza que algún día se convertirá en un Buda. Pero no te lo tomes en serio, porque tú también te convertirás en un Buda algún día. Y recuerda, para convertirte en un Buda, el budismo no es necesario. Ese fue el gran enfoque. Para convertirse en un Buda no es necesario el budismo. Nada es necesario, el Buda ya está dormido en ti, solo se necesita una situación para despertarlo. Todos los monasterios Zen hacían una sola cosa, crear situaciones para que el Buda despertara. No es algo a lo que te conviertas, es tu propia naturaleza. Los misioneros cristianos estaban desconcertados, porque estos maestros Zen nunca hablaban de Dios. Decían, ¿qué sentido tiene? Ni siquiera te conoces a ti mismo y estás hablando de Dios. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Y qué harás aunque lo encuentres? Será una situación muy incómoda. Con Dios ante ti. Te encontrarás en un espacio muy extraño. ¿Qué hacer ahora? Les he contado la historia de Rabindranath Tagore. En uno de sus mejores poemas escribió, he visto a Dios muchas veces, pero siempre estaba lejos, junto a una estrella. Lo seguí, pero para cuando llegué allí, ya se había mudado a otro lugar, muy lejos. Había estado sucediendo durante muchas vidas. Finalmente llegué al lugar, a la casa cuya puerta decía, aquí vive el Señor del mundo, Dios Padre. Estaba a punto de llamar a la puerta cuando de repente se dio cuenta, piénsalo 2 veces, ¿qué haré si me lo encuentro? No estoy preparado para nada. Después de encontrarlo, no hay nada que hacer.
Toda tu vida ha estado estructurada en la búsqueda de Dios. Sabes cómo buscar, sabes cómo ayunar, sabes cómo orar, pero no sabes. Cuando hayas encontrado a Dios, no tiene sentido ayunar, ni buscar, ni orar. ¿Qué vas a hacer? Te asfixiarás. Al ver la situación, tomó sus zapatos en sus manos, por temor a que al bajar las escaleras, Dios oyera el ruido de los zapatos. Abriera la puerta y preguntara, ¿a dónde vas? Y luego salió corriendo tan rápido como pudo. El poema es de una belleza tremenda. Dice, desde entonces, vuelvo a buscar. Sé dónde está Dios, así que solo evito ese lugar. Pero sigo buscando porque en la búsqueda hay tanta alegría, y me consideran un gran santo. Disfruto de la gran aventura de buscar a Dios. Solo hay una cosa que debo recordar, no volver a ese lugar. Pero el mundo entero está disponible para buscar, menos esa casa. El Zen nunca se ha preocupado por Dios, ni ha dicho nada en contra de él. Es una situación muy extraña de entender, porque la gente cree en Dios o no. Pero el Zen simplemente no se preocupa. No se trata de creer o no creer, simplemente descarta a Dios. Es un equipaje innecesario. El Zen ha tomado solo lo esencial, y ese es el origen de tu vida. Simplemente profundiza en ese camino para que puedas alcanzar la transformación final, de lo individual a lo universal. Justo antes de morir, Basui se dirigió a la multitud que se había reunido a su alrededor y dijo en voz alta, mira hacia adelante. ¿Qué hay? Si lo ves como es, nunca errarás. Habla de tu interior. Estas son sus últimas palabras. Mira al frente. No se lo dice a nadie, simplemente se lo dice a sí mismo. Mira al frente. ¿Qué hay? Solo una claridad pura, un cielo silencioso, un silencio eterno. Si lo ves tal como es, sin ideas preconcebidas, sin religiones ni filosofías, tal como es, nunca te equivocarás. Nunca cometerás un error. Alcanzarás la luna con la punta de una flecha. La preocupación del Zen eres absolutamente tú en tu naturaleza original. Siguiente capítulo. Buko dijo, al principio tienes que tomar un koan. El koan es una profunda frase de un patriarca. Su efecto en este mundo de distinciones es enderezar la mirada del hombre y darle fuerza mientras se encuentra al borde del río. Durante los últimos 2 o 3 años, he estado dando, en mis charlas, 3 koans. El verdadero rostro antes del nacimiento de padre y madre, el corazón, el Buda, y sin corazón, no hay Buda. Para aquel que enfrenta la turbulencia de la vida y la muerte, estos koans limpian el suelo arenado de las preocupaciones mundanas y abren el tesoro dorado que existió ahí desde el principio, la raíz eterna de todas las cosas. Sin embargo, si después de luchar con un koan durante 3 o 5 años, todavía no hay Satori, entonces el koan debe abandonarse, de lo contrario, puede convertirse en una cadena invisible alrededor de uno. Incluso estos métodos tradicionales pueden convertirse en una medicina que envenena. En general, la meditación debe realizarse con urgencia, pero si, después de 3 o 5 años, la urgencia aún se mantiene con fuerza, la tensión se vuelve incorrecta y es una condición grave. Muchos se desaniman y se rinden como resultado. Un anciano dijo, a veces rápido y a veces lento, a veces siguiendo la pista y a veces descansando a distancia. Buko continúa. Así que este sacerdote de la montaña ahora obliga a la gente, en esta etapa, a lanzar su koan. Cuando lo abandonan y se enfrían, a su debido tiempo descubren cuál es su verdadera naturaleza, como la solución del koan. Al concentrarse en un koan, hay un momento para despertar el espíritu de investigación, hay un momento para romper los apegos que nos atrapan, hay un momento para avanzar furiosamente y hay un momento para amortiguar el combustible y detener la ebullición. Desde su llegada a Japón, este sacerdote de la montaña ha estado obligando a sus alumnos a estudiar un koan, pero cuando llevan un buen rato haciéndolo, les dice que lo tiren al suelo. La cuestión es que mucha gente alcanza el éxito si primero tiene la experiencia de lidiar con un koan y luego reduce el esfuerzo, pero pocos lo logran cuando se esfuerzan al máximo. Así que la instrucción es que quienes aún no han estudiado un koan deben hacerlo, pero quienes llevan mucho tiempo con uno deben abandonarlo. En el momento del zazen, lo abandonan todo.
Duermen cuando es hora de dormir, se van cuando es hora de ir, se sientan cuando es hora de sentarse, y así sucesivamente, como si no estuvieran practicando zen en absoluto. Maneesa, antes de discutir lo que dice Buko, tengo que presentarte la palabra koan. Es como un rompecabezas insoluble, básicamente insoluble. Por ejemplo, tu aspecto antes de nacer. No hay forma de resolverlo, no hay dónde encontrar la respuesta. O el koan, el más famoso, el sonido de una mano aplaudiendo. Ahora bien, una mano no puede aplaudir, para aplaudir se necesita la otra. Primero debes comprender el significado del koan. Es una afirmación que no tiene respuesta, y el maestro se la da al discípulo para que medite y encuentre la respuesta. Desde el principio, tanto el discípulo como el maestro saben que no hay manera de encontrar la respuesta. Pero es una gran estrategia. Cuando la mente no encuentra la respuesta, y la meditación debe ser muy urgente, con toda la energía enfocada en el koan, la mente se siente casi impotente. Busca aquí y allá, saca esta o aquella respuesta, y recibe críticas del maestro por dar una respuesta errónea. Toda respuesta es errónea, porque la función misma del koan no es obtener la respuesta, la función misma del koan es cansar la mente hasta el punto de que se rinda. Si hubiera una respuesta, la mente la encontraría. No importa si eres muy inteligente o no, ninguna inteligencia, sea cual sea su categoría, puede encontrar la respuesta. Pero, naturalmente, la mente lo intenta una y otra vez. Y el discípulo viene cada mañana a ver al maestro, a contarle lo que ha encontrado en las 24 horas. Al principio, los discípulos piensan que tal vez podrán entenderlo. A un discípulo se le dio el koan de una mano aplaudiendo. Oyó el sonido del viento entre los pinos y pensó, quizás este sea el sonido de una mano aplaudiendo. Se apresuró a responderle al maestro, pero antes de que pudiera abrir la boca, fue golpeado. Dijo, esto es demasiado. No he dicho nada. El maestro dijo, no importa si has dicho algo o no. Ibas a decir algo. El estudiante dijo, pero al menos deberías haberlo escuchado primero. El maestro dijo, no importa, digas lo que digas estará mal. Simplemente ve y medita. Cuando los discípulos se acostumbran, no acuden al maestro con urgencia para darle respuestas. Saben que no hay respuesta. Al saberlo, la mente se rinde. Y toda la estrategia es muy sutil. Dejar la mente a un lado, cansada, agotada, ya no tiene deseos de funcionar. En el momento en que dejas la mente a un lado, entras en el mundo de la meditación. No tiene nada que ver con el koan, pero este ayuda a cansar la mente. Buko es un maestro muy práctico, la mayoría de los maestros zen no lo son tanto. Hablan desde la cima de su conciencia, Buko habla desde la misma perspectiva que tú. Por lo tanto, es de mucha mayor ayuda que los grandes maestros, que hablan desde una cima lejana de la conciencia. Buko sabe que aunque griten, no serán comprendidos, es mejor bajar al valle oscuro y hablar con la gente de tal manera que, de alguna manera, puedan entender que la mente no sirve para el viaje interior. Ese es el punto, que la mente es un obstáculo, no una ayuda, un muro, no un puente. Y Buko es muy compasivo al profundizar en los detalles, ningún otro maestro lo ha hecho, e incluso advierte que el método no es 100% infalible. Ningún artificio lo es, incluso el propio método puede convertirse en un obstáculo. Al principio, hay que aprender un koan, dice Buko. El koan es una profunda palabra de un patriarca. Su efecto en este mundo de distinciones es dar firme la mirada del hombre y darle fuerza al borde del río. Tu mente es muy vacilante, inestable. Un koan concentra todas tus energías. Un koan no debe hacerse con tibieza, eso es peligroso. Debe hacerse con totalidad, para que puedas agotar la mente rápidamente, lo más rápido posible. Los maestros zen han experimentado que el período más largo es de 3 años. Si no logras cansarte en 3 años, significa que no estás dedicando toda tu energía. Estás ahorrando energía, no te estás calentando demasiado. Si te calientas demasiado, en un instante puedes ver claramente, no hay respuesta. Y con la experiencia de que no hay respuesta alguna, la mente se desvanece. Has entrado en el espacio de tu ser. Pero si sigues haciéndolo mediocremente, el peligro es que después de 3 años, si aún no lo has entendido, entonces es mejor abandonar el koan.
No te va a ayudar, ahora te va a obstaculizar y entorpecer. Se ha convertido en un hábito. Sentado en silencio, y de paso, con muchos otros pensamientos yendo y viniendo, también está presente un pensamiento. ¿Qué es el sonido de una mano aplaudiendo? Pero no estás totalmente concentrado, de modo que solo el koan está ahí y nada más. Buko dice, el koan es una profunda expresión de un patriarca. Su efecto en este mundo de distinciones es enderezar la mirada del hombre. Concentrar toda su energía en un solo punto, hacer que su conciencia sea como una flecha, sin ir en todas direcciones, una parte aquí y otra allá, una parte en el pasado y una parte en el futuro, y hacer el koan con lo poco que queda, lo que no ha ido a ninguna parte. Así nunca llegarás al final, al contrario, se convertirá en un hábito. Harás el koan toda tu vida, nunca te traerá la meditación. Así que, si en 3 años un koan no ha surgido por sí solo, con la mente, y no entras en el ser, en el silencio del ser donde no hay preguntas ni respuestas, entonces, por favor, deja de hacerlo. No dejes que se convierta en un hábito, no dejes que se convierta en un condicionamiento mental. Lo primero es enderezar la mirada y darte fuerza mientras te sitúas al borde de la orilla del río. Durante los últimos 2 o 3 años, he estado dando, en mis entrevistas, 3 koans. El verdadero rostro antes de que padre y madre nacieran. No solo tú, sino antes de que nacieran tus padres. Tu verdadero rostro. No hay forma de saber dónde estabas, cuál era tu verdadero rostro. Segundo, el corazón, el Buda. Encuentra el corazón que es el Buda. Y el tercero, sin corazón, no hay Buda. Ha usado estos 3 koans. Hay 1001 koans. Cualquier cosa insoluble, que parezca hermosa, pero cuando empiezas a trabajar en ella, descubres que has llegado al final del camino, no lleva a ninguna parte. Para aquello que se enfrenta a la turbulencia de la vida y la muerte, estos koans quitan el suelo arenoso de las preocupaciones mundanas y abren el tesoro dorado que estaba ahí desde el principio, la raíz eterna de todas las cosas. El koan puede obrar un milagro, aunque sea solo un recurso. La cuestión es con qué urgencia, con qué intensidad, concentras tu mente únicamente en el koan, 24 horas al día. No es algo que hagas durante 1 hora y luego lo olvides. Es un método monástico. Recuerda, hay métodos individuales que puedes practicar en cualquier lugar, y hay métodos monásticos que solo puedes practicar en un monasterio, donde se te permite meditar las 24 horas, donde no hay nada más que hacer que meditar. El koan es un método de monasterio. Si puedes poner toda tu energía, sin dejar de lado ni un ápice de tu conciencia, como suele suceder. Nunca lo arriesgan todo. Por seguridad, en caso de emergencia, se guardan algo. Nunca invierten todo lo que tienen en el método. He oído que pillaron a Mullah Nasruddin viajando sin billete. El revisor se quedó perplejo, porque Mullah abrió todas sus maletas y tiró cosas por todo el compartimento. Finalmente, el esfuerzo de su búsqueda. Había revisado todos los bolsillos excepto uno en el lado izquierdo de su abrigo. El revisor lo notó y dijo: tu esfuerzo demuestra que sin duda tienes el billete, y se ha mezclado porque llevas tanto equipaje. Así que no te preocupes, cuando bajes puedes buscarlo. Pero tengo una pregunta. ¿Ya has revisado todo lo demás? ¿Por qué no miras en tu bolsillo izquierdo? Mullah dijo: no menciones eso. El hombre dijo: ¿por qué? Si estás mirando, ¿por qué guardas ese bolsillo? Dijo: esa es mi única esperanza. Que quizás esté ahí. Si no está, es seguro. No está en ninguna parte. No puedo abandonar mi esperanza. Primero tendré que revisarlo todo. Y no solo revisaba sus maletas, sino que empezó a revisar las de los demás. El revisor le dijo: para. Estas no son tus maletas. ¿Estás loco? ¿No estás mirando en el bolsillo donde creo que está el billete y has empezado a abrir las maletas de los demás? Mullah dijo: primero buscaré por todo el mundo, solo como último recurso, cuando todo lo demás esté terminado, revisaré mi bolsillo izquierdo. Esa es mi única esperanza. La gente siempre guarda algo de lado, nunca pone todo, en su totalidad, en juego. Y lo que dejan de lado los mantiene divididos. No pueden ser totales, solo quedan una parte involucrada y una parte no involucrada. Así que lo primero que hace el koan es hacerte completamente directo, apuntando a un solo objetivo, como una flecha.
Si lo haces, pronto tu mente se cansará. Pero si ahorras energía, tu mente siempre se rejuvenecerá. La energía ahorrada nunca te permitirá estar tan cansado y exhausto como para que simplemente abandones el koan, simplemente digas, estoy harto, estoy acabado. Esto es una tontería. No se puede hacer ningún sonido con una sola mano aplaudiendo. En ese momento de agotamiento, la mente se detiene, cansada, completamente harta. Con la mente detenida, aunque sea por un instante, en un abrir y cerrar de ojos estás en la otra orilla. Para aquello que se enfrenta a la turbulencia de la vida y la muerte, estos koans quitan el suelo arenoso de las preocupaciones mundanas y abren el tesoro dorado que estaba ahí desde el principio, la raíz eterna de todas las cosas. Un dispositivo muy simple, si se hace correctamente, puede abrir el tesoro cósmico. Tu hogar definitivo. Sin embargo, si después de luchar con un koan durante 3 o 5 años, todavía no hay satori, no hay iluminación, entonces el koan debe ser abandonado. Esto es lo que yo llamo un maestro compasivo. Buko se preocupa mucho por el discípulo, no solo le dice las verdades fundamentales, sino que casi lo acompaña, como un compañero de viaje, haciéndole consciente de cada obstáculo. Si durante 3 o 5 años todavía no hay satori, entonces el koan debe abandonarse, de lo contrario, puede convertirse en una cadena invisible alrededor de uno. Habrás empezado a pensar que esto es una especie de mantra, un ritual religioso. Lo haces todos los días. No pasa nada, pero quizás algún día acumules suficiente virtud. ¿Pero qué virtud puedes acumular pensando que un koan es como el sonido de una mano aplaudiendo? Estos no son mantras que repitas toda la vida, son recursos absolutamente científicos. Pero hay que hacerlo con total convicción, entonces se abrirá la puerta. Si lo haces a medias, por favor, no lo hagas, porque haciéndolo a medias nunca llegarás a la puerta. Seguirás repitiendo tus tonterías, porque son tonterías, tienes que recordar que son tonterías las que estás repitiendo. No hay sonido de una mano aplaudiendo, ni hay rostro que puedas encontrar en ningún lugar antes del nacimiento de tus padres. Estos no son acertijos que puedas resolver con gran inteligencia. Parecen acertijos, pero no lo son, son simplemente absurdos. Pero lo absurdo puede cansar la mente. Solo lo absurdo puede cansarla. La mente puede manejar cualquier cosa racional, la mente puede manejar cualquier cosa razonable, la mente puede manejar cualquier cosa lógica. Solo lo absurdo. La mente no puede manejar lo absurdo, puede volverse loca, pero no puede resolver el problema. Antes de volverse loca, debes abandonar el problema. Recuerda que tu koan puede volverte loco si lo haces a medias, o puede convertirte en un Buda si lo haces con total entrega. La cuestión es la urgencia y la totalidad. Antes de que el koan se convierta en una cadena, en una atadura, hay que abandonarlo. Incluso estos métodos tradicionales pueden convertirse en una medicina que envenena. En general, la meditación hay que hacerse con urgencia, pero si después de 3 o 5 años la urgencia aún se mantiene con fuerza, la tensión se vuelve equivocada y es una condición grave. Puede volverte loco. Piensa. Durante 5 años, día y noche, una persona piensa en el sonido de una mano aplaudiendo. Se volverá loco. Se convertirá en un estado psicológico tal que quizá quiera detenerlo, pero no se detendrá. Resonará en su interior. ¿Qué es el sonido de una mano aplaudiendo? Incluso mientras duerme, continuará. En cuanto abra los ojos, su primer pensamiento será, ¿qué es el sonido de una mano aplaudiendo? Antes de dormirse, su último pensamiento será, ¿qué es el sonido de una mano aplaudiendo? Y así continuará durante toda la noche como una corriente subterránea. Buko lo deja claro, recuerda que incluso la medicina puede volverse veneno. Puede caducar, no debes usarla más allá de su límite. Y si quieres hacerlo dentro de sus límites, hazlo tan completamente que termines antes de que se acabe el tiempo de la medicina. En cada frasco de medicina hay una fecha límite de uso. Cada dispositivo tiene un límite de tiempo, y si quieres experimentar lo eterno en ti, no vayas despacio, date prisa, antes de que se acabe el tiempo límite. Y recuerda siempre que es un mecanismo sin sentido, no tiene solución. No está diseñado para tener una respuesta, su propósito está ahí, y es agotar tu mente. Así que invierte toda tu energía para que se agote rápidamente.
Cuanto más rápido agotes la mente, más pronto alcanzarás la realización, la trascendencia, la apertura de las puertas de tus tesoros eternos. En general, la meditación debe realizarse con urgencia, pero si, después de 3 o 5 años, la urgencia se mantiene con fuerza, la tensión se vuelve incorrecta y es una condición grave. Muchos se desaniman y se rinden como resultado. Un anciano dijo, a veces rápido y a veces lento, a veces siguiendo la pista y a veces descansando a distancia. Buko continúa. Así que este sacerdote de la montaña ahora obliga a la gente, en esta etapa, a lanzar su koan. Cuando se suelta y hay un enfriamiento. Porque ibas a toda velocidad, tu mente se iba calentando cada vez más, en un solo punto durante años. Buko dice, les digo a mis discípulos que ahora es el momento de dejarlo todo y dejar que la mente se enfríe. Hay un enfriamiento, a su debido tiempo dan con lo que es su propia naturaleza verdadera, como la solución del koan. Cuando la mente se calma, es casi el equivalente a dejarla de lado. En un caso, se trata de una iluminación repentina, en el otro, se denomina iluminación gradual. No uso koans por la sencilla razón de que no estás en un monasterio. El método es básicamente un método de monasterio, nadie ha hecho la distinción antes. Mi gente está en el mundo, no pueden dedicarse por completo a la meditación 24 horas. Les basta con dedicarse por completo a ello durante unos minutos y beber un poco de su eternidad, de su inmortalidad, solo para vislumbrar las raíces. Y no lo continúes, simplemente deja que permanezca como un eco lejano que te rodea. Una fragancia, como cuando pasas por un rosal, aunque no las toques, tu ropa llevará su fragancia. Estás en el mundo, y quiero que cada uno de mis sannyasins esté en el mundo. No quiero que estés en un monasterio, porque un monasterio te quita las 24 horas, destruye toda tu capacidad creativa. Y la mayoría de las veces la gente se cansa tanto que deja el monasterio y entra en otro. Este es un fenómeno constante en Japón. La gente que se cansa de un monasterio se muda a otro. Y como no tienen que trabajar en nada, el monasterio les proporciona la comida, la ropa, su único trabajo es concentrarse en el koan, o bien se hartan del monasterio y piensan que algo anda mal con el koan porque no pasa nada y han pasado 3 años, o bien se vuelven locos. Su urgencia y totalidad toman un giro equivocado y se vuelven locos. Esto sucede constantemente en los monasterios zen. De hecho, cada monasterio zen tiene un lugar de retiro especial para monjes que enloquecen. Pero su método para devolver al mundo al monje loco es muy simple. La psiquiatría y la psicología modernas deberían estudiar este método, porque lo que no pueden hacer en 10 años, se hace en 3 semanas en los monasterios. Y, de hecho, no se hace nada, simplemente en el monasterio, en un lugar remoto entre los bambúes, escondida a la orilla de un río, hay una pequeña cabaña. El hombre se queda solo allí, y se le dice que no hable con nadie. En fin, nadie pasa por allí excepto el hombre que trae la comida todos los días. Pero no se le permite hablar con el hombre, ni siquiera se le permite hacer gestos ni saludarlo. 3 semanas sentado en silencio, sin nadie con quien hablar, sin nada que hacer. La mente se enfría. Lo que el psicoanálisis no puede hacer en 15 años, el monasterio zen lo ha estado haciendo durante 1000 años para miles de monjes. Nadie va de visita durante esas 3 semanas, el hombre simplemente se queda solo. Al principio habla solo, luego, poco a poco, el calor desaparece y se calma. Un paisaje hermoso, las flores, los bambúes y el río, y ningún otro hombre alrededor. Y mientras se calma, lo llevan de vuelta al monasterio. Pero en cualquier caso, no se debe aplicar un método de tal manera que te vuelva loco. Y la razón por la que la gente se vuelve loca con ciertos métodos es que intentan ser astutos. Mantienen cierta cantidad de energía a un lado, en el bolsillo izquierdo. Así que nunca son totales. Y a menos que sean totales, la mente no puede dejarse de lado. Así que la totalidad es realmente la función, el propósito de un koan. Yo no lo uso y no le diré a nadie que lo use, a menos que sea parte de un monasterio donde no tenga ningún trabajo mundano que hacer y donde dependa completamente de la sociedad. Pero cuando dependes de la sociedad, no puedes ser rebelde. Por eso los maestros zen han alcanzado la budeidad, pero su budeidad no es una rebelión, no es una revolución. Quiero que mis budas sean rebeldes.
pero solo puedes ser rebelde si no dependes de la sociedad. Si eres independiente en tu trabajo y en tus ingresos, puedes rebelarte contra todas las ortodoxias. Es muy astuto, aunque quizás sin intención, que los ricos, los emperadores, donen a los monasterios. Les beneficia mucho. Ganan virtud espiritual y abren una cuenta bancaria en el cielo. Y, por otro lado, impiden que esas personas se rebelen. Los han paralizado por completo, han olvidado cómo hacer cualquier cosa. No se les pide nada más que sentarse a meditar en el koan, lo cual es un absurdo. Es por casualidad, y diré solo por casualidad, que alguien se ilumina a través de un koan, porque uno tiene que seguir repitiéndolo durante al menos 2 o 3 años, constantemente involucrado en ello. Recuerda la diferencia. Salir de la mente no es ir más allá de ella. Salir de la mente es muy fácil. Mucha gente enloquece sin ningún koan, pero quizás también tengan un koan propio. Quizás sea dinero, quizás sea una mujer o un hombre. Se vuelven locos pensando en ello continuamente. Conozco a un hombre que se volvió loco por el dinero. Estaba tan enamorado del dinero que era casi imposible creerlo. Si tuvieras un billete de 100 rupias en la mano, sería tuyo, pero él lo tocaría, solo para sentirlo. Y hasta se le veía la saliva. Me hice amigo del tipo, así que solía venir a mi casa y yo le daba unos billetes para que jugara. Se ponía muy contento. Finalmente, me enteré de que lo habían metido en un manicomio porque la situación se volvió difícil. Empezó a robar, a pedir prestado y nunca lo devolvía, así que toda la ciudad se enteró. Y nunca compraba nada porque tenía que entregar el dinero. El dinero era su dios, es el dios de mucha gente, es su koan. Es también, como un koan, insoluble. Por mucho que tengas, siempre deseas más. Es insoluble. Incluso el hombre más rico del mundo no está satisfecho con sus riquezas, quiere más. Al concentrarse en un koan, hay un momento para despertar el espíritu de investigación, hay un momento para romper los apegos que nos atrapan, hay un momento para avanzar furiosamente y hay un momento para amortiguar el combustible y detener la ebullición. Desde que llegó a Japón, este sacerdote de la montaña ha estado obligando a sus alumnos a leer un koan, pero cuando llevan un buen rato haciéndolo, les dice que lo tiren al suelo. La cuestión es que mucha gente alcanza el éxito si primero tiene la experiencia de lidiar con un koan y luego reduce el esfuerzo. Por eso digo que Buko es un maestro muy práctico y pragmático. No es como un Bodhidharma, una espada. De un solo golpe te vuela la cabeza. Es más práctico. Dice que incluso si no has alcanzado el Satori, la iluminación, ayuda simplemente calentarse. Si no es suficiente para evaporarse, empieza a decirte, relájate, déjalo. Su experiencia demuestra que incluso este pequeño calentamiento y luego enfriamiento crea un cierto espacio, una brecha, una comparación entre ambos estados. Y a través de esa puerta, a través de ese pequeño conocimiento de la diferencia entre la mente caliente y la mente fría, una persona puede alcanzar el éxito en lugar de cuando realizaba un esfuerzo excepcional. Pero este es, a mi entender, un enfoque muy práctico. Quizás alguien haya alcanzado la iluminación de esta manera, pero no diré que sea un principio, solo puede ser accidental. No uso koans en absoluto, porque mi gente debe meditar en su totalidad durante 5 minutos, y eso es suficiente. Luego, el simple recuerdo transformará sus vidas. Y adentrarse en el interior, aunque sea por unos minutos, nunca ha vuelto loco a nadie. Puedes llegar lo más profundo posible, con tu totalidad, porque sabes que Nivedano está ahí y no te permitirá traspasar el límite. Justo cuando te acercas al límite, donde puedes perder la cabeza, el tambor de Nivedano te llama de inmediato. No debemos perder la mente, tenemos que ir más allá de ella y usarla desde el espacio de estar más allá. La mente es un buen mecanismo, no estamos en contra de ella. Simplemente no queremos que la mente domine, que sea la dueña. Queremos que nuestra conciencia sea la dueña y la mente solo una funcionaria, una sirvienta. Buko dice. Así que la instrucción es que quienes aún no han estudiado un koan deben hacerlo, pero quienes llevan mucho tiempo con uno deben abandonarlo. En el momento del zazen, lo abandonan todo. Duermen cuando es hora de dormir, se van cuando es hora de ir, se sientan cuando es hora de sentarse, y así sucesivamente, como si no estuvieran practicando zen en absoluto. Esta parte en sí misma es hermosa.
Puede serte de gran ayuda. Mientras meditas, hazlo por completo. Olvídate del mundo entero, como si durante esos pocos minutos no existiera, solo tú y este espacio hacia el que corres a la velocidad de la luz, como una flecha, para alcanzar algún centro desconocido de tu ser. Y simplemente acumula la experiencia, la alegría, la dicha, y regresa. Regresa con tu deidad como una fragancia a tu alrededor. Y luego observa, en tu vida cotidiana, en el trabajo, en todo tipo de cosas, solo con el rabillo del ojo, recuerda. Puedes estar cortando leña o acarreando agua del pozo, eres un Buda. Aunque nadie ha visto a Gautama Buda cortando leña y acarreando agua del pozo, tantos discípulos lo amaban que lograron cortar la leña para él y acarrear el agua. Antes de reunir a algunos Budas a tu alrededor, debes cortar la leña y llevar el agua. Pero no olvides que eres un Buda. Es una buena oportunidad, antes de que otros Budas empiecen a cortarte la leña. Esta última afirmación es hermosa. Sé un Buda, pero no seas exhibicionista. No intentes convencer a los demás de que eres un Buda, eso es lo que hacen los locos. Basta con que sepas que eres un Buda. No tienes que convencer a los vecinos de que realmente lo eres. Solía ir a manicomios. Un amigo mío era gobernador de uno de los estados, así que me permitió visitar cualquier manicomio o cárcel del estado, donde quisiera. De lo contrario, es muy difícil ver a los locos. No puedes cambiar su opinión, sea cual sea. Si creen que son un tren, irán a tu lado haciendo el ruido del tren. No les importará que estés ahí parado. Van a algún lado. Son un tren y no puedes convencerlos de lo contrario. Le pregunté a un loco que iba así. ¿Tienes pasajeros? Dijo, solo soy una locomotora y estoy maniobrando. No voy a ninguna parte, solo voy de una habitación a otra. Solo soy una locomotora, no me importan los pasajeros. Y él estaba muy serio. Le dije, sería bueno que nos uniéramos a un tren. Dijo, no me gusta la idea. ¿Para qué molestarme con pasajeros y trenes? Me lo estoy pasando genial. Y continuó. El superintendente dijo, lo hemos intentado. No funciona, nada funciona. No se puede cambiar la mente de un loco. Y hago esta afirmación por una razón específica. No tengan esa mentalidad, que no se puede cambiar. Eso es lo que tienen los fundamentalistas, cristianos fundamentalistas como Ronald Reagan. No se les puede cambiar la mente, y eso es señal de locura. Una persona inteligente siempre está dispuesta a cambiar si se le presenta un mejor argumento. No se puede cambiar al fundamentalista, él ya ha decidido, y lo ha hecho para siempre. No hay manera de convencer ni siquiera a Jesús de que no eres el Hijo de Dios. Miles de personas lo intentaron. Oye, no armes un escándalo. Pareces un payaso, montado en un burro, seguido por unos cuantos idiotas, afirmando ser el único Hijo de Dios. Eres una humillación para nuestra religión. Los judíos se esforzaban por convencerlo. Eres solo un carpintero, ¿recuerdas? Tu padre es José y tu madre es María, ¿recuerdas? Pero un fundamentalista. Entre la multitud, Jesús estaba hablando y alguien dijo, tu madre está afuera. Y me duele lo que dijo, dile a esa mujer que no tengo parientes aquí. Mi padre está en el cielo. Ahora, diciéndole a esa pobre mujer que no lo había visto en años, porque llevaba años vagando por Cachemira, Ladakh y el Tíbet. En la Biblia no hay relato de lo que sucedió durante 17 años de su vida. Y vivió solo 33 años, solo se describen 3 años, los últimos 3. ¿Qué pasó con los 17 años anteriores? Hay una mención de cuando tenía 13 años, y después hay un gran vacío. La madre hacía tanto tiempo que no lo veía, claro, la pobre anciana. Y él la insultó, ni siquiera le dio cita. No es un hombre común, estos parientes lo rebajan a la humanidad. Es hijo de Dios, es divino, no es humano. No se puede cambiar la opinión de un fundamentalista. Y para mí, un fundamentalista equivale a un loco. Un hombre razonable, un hombre inteligente, nunca es fundamentalista. Siempre está dispuesto a cambiar cualquier cosa si encuentra un mejor argumento, una mejor idea, una mejor solución. Es flexible, no es inflexible ni testarudo. Está dispuesto a ceder, a cambiar, a transformarse.
quiero que nunca seas fundamentalista. Mantente siempre vulnerable. Ser vulnerable a la existencia es la experiencia más hermosa. Pero para eso, necesitas familiarizarte con la existencia, desde tu ser interior, no desde el exterior. Conoces las estrellas desde fuera, pero no has conocido el universo desde tu interior. Desde tus raíces tienes que entrar en contacto, y ese contacto será tu liberación. Ese contacto te convertirá en un Buda. Eres un Buda, solo se ha acumulado un poco de polvo en el espejo. Me recuerda a Miguel Ángel. Pasó por el mercado donde había tiendas de mármol. Y era un escultor, quizás el mejor que el mundo haya conocido. Vio frente a una tienda, al otro lado de la calle, una gran roca de mármol. Preguntó, ¿cuánto costará? El dueño dijo, no costará nada, porque lleva 10 años ahí tirada y no he encontrado a nadie interesado. Si la quieres, puedes llevártela, necesito más espacio para otras rocas y esa roca ocupa demasiado. Pero no creo que nadie pueda hacer nada con ella. Es una roca extraña, tiene una forma extraña. Así que Miguel Ángel tomó esa roca y, tras 2 años de trabajo en ella, creó la estatua de Jesús más famosa del mundo. Acaba de ser bajado de la cruz y María, su madre, lo sostiene en su regazo. La estatua representa la cruz, a Jesús y a la madre, y es de tamaño natural. Miguel Ángel fue sin duda uno de los hombres más grandes en cuanto a escultura se refiere. Jesús parece estar a punto de resucitar, tan vivo. Se le ven todos los músculos, se ven los agujeros que los clavos le hicieron en las manos. Hace apenas unos años, un loco destruyó esa estatua. Nadie imaginó jamás que alguien destruiría una estatua tan hermosa, estaba en el Vaticano. Y ante el tribunal, el loco dijo, tuve que destruirla porque quiero ser tan famoso como Miguel Ángel. Ahora mi nombre será siempre recordado junto al de Miguel Ángel. Él lo hizo, yo lo destruí. Pero cuando la estatua estuvo lista, Miguel Ángel invitó al dueño de la tienda a ver qué había pasado con la roca. El dueño no podía creer lo que veía. Dijo, has hecho un milagro. ¿Cómo lo has logrado? Miguel Ángel dijo, no, no he logrado nada. Justo cuando pasaba por el camino, oía a la roca decir, en mí se esconden Jesús y María. Solo tienes que quitar algunos trozos aquí y allá, y Jesús y María se revelarán. No he creado a Jesús ni a María, simplemente he quitado el mármol innecesario y he dejado solo lo necesario para hacer a Jesús, a María y la cruz. Esta es realmente la experiencia de un meditador. A medida que profundizas, escuchas. No en palabras, sino algo más parecido a una atracción magnética hacia un Buda que se esconde en tu interior, en la fuente misma. Y una vez que has tocado esas raíces, una vez que has conocido tu budeidad solo por 5 minutos, es suficiente para poder recordarla 24 horas. Poco a poco, transformará tu vida entera en belleza, gracia, un éxtasis tremendo. No tienes que meditar las 24 horas del día. Estoy en contra de los monasterios y los monjes porque son una carga absolutamente innecesaria para la sociedad. Y, sobre todo en Oriente, donde hay tanta pobreza, estos monjes suponen una carga pesada para toda la economía. En Tailandia, hace apenas 2 años, tuvieron que aprobar una ley en el parlamento que establecía que nadie podía hacerse monje sin obtener una licencia del gobierno. Porque 1 de cada 4 personas era monje. Las otras 3 debían proporcionarle todo. Era tradición que cada familia donara un hijo, especialmente el mayor, a la religión, a la iglesia. Eran 1/4 parte de la población, toda la población es pobre, y estos vagabundos, creyendo que hacían algo espiritual, solo eran parásitos. No quiero que nadie sea monje, quiero que estés en el mundo. La meditación no tiene por qué ser constante, es solo un pequeño vistazo, y luego realiza tu trabajo. Poco a poco, ese vistazo comenzará a irradiar en tus acciones, en tus silencios, en tus canciones, en tus danzas. No hay necesidad de perder 24 horas y convertirte en un parásito. Y cuando te conviertes en un parásito de la sociedad, no puedes rebelarte contra ella. No puedes decir nada contra ninguna superstición. Mi gente puede ser sannyasini, sin embargo, completamente rebelde, porque no dependen de nadie. Su meditación es asunto suyo. ¿Por qué todas las religiones están en mi contra?
Porque estoy introduciendo un nuevo tipo de Sanyasin en el mundo, y el temor es que si este fuego se extiende, como un reguero de pólvora, los Sanyasin serán las personas más rebeldes del mundo. Destruirán todas las supersticiones y todas las estupideces, y no aceptarán nada que vaya en contra de su conciencia. Esta es la razón por la que 21 países han decidido en sus parlamentos que soy un hombre peligroso. Y, curiosamente, ni un solo hombre en esos parlamentos ha preguntado, ¿qué quiere decir con peligroso? Todo el mundo entiende, al parecer, que el peligro reside en dar individualidad a la religión, en infundir rebeldía en los individuos. Y ningún interés creado la desea. Están dispuestos a aceptar monjes, a hacer donaciones a los monasterios, pero les temen a quienes son budas y rebeldes a la vez. Y para mí, un Buda que no es rebelde no es un gran Buda. Es simplemente un inútil. Un poeta escribió, por la tarde, si fuera lluvia, deberíamos buscar refugio. Pero pensando, es solo niebla. Seguimos adelante y nos empapamos. No habla de la lluvia de afuera, sino de tu interior. No tengas miedo, sumérgete en la niebla, en el misterio. Y cuando regreses, regresa siendo una persona totalmente diferente. El que se fue debe quedar atrás, y tú debes adoptar un nuevo rostro, tu rostro original. Dejar caer la máscara y sacar a relucir tu rostro original es toda la alquimia de la meditación. Un anciano llegó por primera vez a una gran ciudad y se quedó asombrado, contemplando los altos rascacielos. Entonces vio a una anciana muy anciana, entrar en una cabina. No entendía que era un ascensor. Observó qué sucedía, y cuando el ascensor bajó, salió una joven. Dijo, Dios mío. Si lo hubiera sabido, habría traído a mi vieja conmigo. Esto es una gran ciencia. Pero esto es exactamente lo que ocurre. Cuando entras, eres una vieja máscara, cuando regresas, lo haces con un rostro fresco y original. Esta experiencia cotidiana, poco a poco, se convertirá en tu experiencia silenciosa de 24 horas. No hace falta decirle a nadie que eres un Buda, ellos mismos lo entenderán. No puedes ocultar un fuego, tampoco puedes ocultar a un Buda. Un discípulo ha preguntado. Nuestro amado maestro, esto indecible que intentas comunicarnos, esto inasible que intentamos comprender, a veces parece profundamente misterioso, a veces parece embarazosamente obvio. ¿Es alguna de estas dos cosas o ambas a la vez? Maestro. Son ambas cosas juntas. Desde cierto punto de vista, es obvio. Para quienes lo saben, es obvio. Para quienes no lo saben, es muy misterioso. Pero es lo mismo. Nuestro esfuerzo es pasar de lo obvio a lo misterioso. Transformando tu simplicidad en inocencia, recuperando la fragancia y la frescura de tu infancia. Buda no es un extraño, Buda es tu esencia más profunda, donde nadie más ha podido llegar, de lo contrario, habrían cambiado su rostro. Es el lugar al que solo tú puedes acceder, por eso se ha mantenido original. De lo contrario, la sociedad lo habría manipulado, lo habría transformado para que fuera útil y tuviera un propósito. Pero nadie puede llegar a tu interior, excepto tú. Y ciertamente, cuando conoces tu misteriosa existencia, no quieres ser nadie más. Has llegado al punto en que todo el cosmos te da la bienvenida.